Bueno, bienvenidos a esta entrega apocalíptica. Estamos estudiando acerca de la escatología, acerca de los eventos futuros. Y bueno, mi propósito era empezar ahora con el estudio de Apocalipsis como tal, versículo a versículo. Pero ha habido unas preguntas, unas inquietudes que han manifestado. Lástima que no lo hacen en el canal, porque recuerde que sus inquietudes pueden ser las mismas de otras personas. Entonces, voy a tratar de responder en este video y en el próximo la inquietud. Básicamente se resumen cuáles son los puntos negativos del dispensacionalismo, las razones por las cuales no aceptamos o por las cuales yo he mostrado que no es la opción más adecuada para explicar los eventos futuros. Quizás el Antiguo Testamento, pero no los eventos futuros. Entonces, voy a mostrar algunos puntos. Lo primero y general, para mí, lo más importante es que no usa una metodología que respete la palabra del Señor. A mí lo que me incomoda es eso, porque es que la palabra del Señor es tan clara, tan sencilla. Mire, antes de empezar, yo estudié los temas apocalípticos y los temas escatológicos. Yo decía, pero ¿por qué tanto misterio con el Apocalipsis? ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tanta confusión? Si los evangelios son tan hermosos, se entiende. Si toda la Biblia, de por sí todos los libros, algo anda mal, algo anda mal. Y creo que es eso, básicamente es porque no se toma en cuenta la palabra del Señor, no se usan las herramientas adecuadas, aplicando las más altas normas de la hermenéutica, entendiendo que la Biblia se interpreta a sí misma, que es la regla fundamental. Entonces, en términos generales, pero bueno, para hablar del dispensacionalismo, tengo aquí un resumen para que tengamos en cuenta, porque quizás no todos habrán estudiado el dispensacionalismo, quizás no todos han ido a un instituto bíblico, etcétera. Pero entonces, básicamente, esta posición la organizó Darby y teólogos como Schiffer y como Scofield. En la Biblia Scofield hay los comentarios y eso se expandió por todo el habla hispana, por toda América, centro, sur y también el norte, porque eso es así. Entonces, el dispensacionalismo, bueno, esta es una forma de dividir la historia en 7 dispensaciones. La primera dispensación se llama inocencia y está desde Génesis 1:1 hasta el capítulo 3, versículo 7, cuando Adán y Eva pecan. Después comienza la de conciencia, que es desde capítulo 3, versículo 8 hasta el capítulo 8, versículo 22. Después viene el diluvio, que es el gobierno humano, cuando Noé, eh, que Dios destruyó todo por la maldad, se multiplicó la maldad, Dios decidió acabar con todos y salvar a Noé y a su familia y le dijo que levantaran una torre y ellos, les dijo que llenaran la tierra y ellos construyeron una torre y viene, Dios confunde las lenguas, los idiomas y se forman las naciones, el gobierno humano se llama. Después viene la promesa, la dispensación de la promesa, que es Génesis capítulo 12, del versículo 1 hasta Éxodo 19. Cuando Dios llama a Abraham, le hace una promesa y forma una nación y la saca de Egipto. Y aquí ya en el capítulo 19, pues le explica por qué lo llamó. Y a partir del capítulo 20 de Éxodo le da las leyes que van a regir el pueblo. Entonces ese es el periodo de la promesa. Luego viene de Éxodo 20-21 hasta Hechos capítulo 2, es el tiempo de la ley, la dispensación de la ley. Luego viene la dispensación de la gracia, que de Hechos 2, versículo 4, cuando desciende el Espíritu Santo, y va hasta Apocalipsis 20, versículo 3, donde el Señor viene, ata a Satanás y comienza la séptima dispensación, que es el reino milenial. El reino milenial. Básicamente eso. Ahora, Darby dice, y también Schiffer en su comentario de Gálatas 3:2, creo que es, dice que no hay, que estas dispensaciones son diferentes unas a otras, que Dios no trata de la misma manera en todos los casos a la humanidad. ¿Sí? La, la,
la palabra dispensación aparece en la Biblia, pero quiero leer los textos para que usted entienda que la palabra griega en ningún momento implica tiempo. O sea, no se refiere a un periodo de la historia de la humanidad. Mire, por ejemplo, lo que dice Corintios, 1 Corintios 9:17. Está hablando Pablo de predicar el Evangelio. Dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. La dispensación, el trabajo. Entonces, los versículos donde aparece la palabra dispensación en griego tiene que ver es con actividad, no con tiempo, con dispensar, con administrar. Eso es básicamente. Por ejemplo, también el mismo Pablo en Efesios 1, versículo 9 y 10, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios capítulo 1 es todo centrado el plan de Dios en Cristo, en Cristo. Entonces no tiene nada que ver con historia, con cronología, sino con el propósito de Dios, el evangelio de Dios, la misión del Señor. Efesios también, Pablo capítulo 3, versículo 1 y 2. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, Señor Jesús, por vosotros los gentiles, así es que habéis oído de la administración, es dispensación, es la misma palabra, administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Y Colosenses capítulo 1, 24, 25. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración, dispensación, administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Entonces, mire, en todas esas partes, que es las únicas que aparece la palabra griega, que se usa como dispensación, no tiene que ver con historia, con cronología, con épocas de la historia de la humanidad, para nada. Entonces desde ya empezamos mal, porque eso es una interpretación, esa es una suposición, una manera de ver las cosas, pero la Biblia no está validando eso de ninguna manera. Entonces, la primera cosa es que no existe dispensación. Ahora, lo que dicen los teólogos es que el trato con Dios es diferente en cada circunstancia, en cada dispensación. Por ejemplo, en la dispensación de la promesa de Génesis 12, ahí hay una promesa, pero que no tiene nada que ver con lo anterior y que no hay ahí, que el tiempo de la gracia es en ese lapso cuando viene el Espíritu Santo y que antes no hay gracia, o sea, que son maneras específicas en las cuales Dios administró sus planes, sus propósitos y le delegó funciones a la gente, y que eso fue precisamente lo que caracteriza las dispensaciones. Pero yo les pregunto, ¿acaso en Génesis 3 no hay promesa? ¿Acaso no dice, este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal? Cuando cayó Adán y Eva, Dios desde ya le está diciendo que de la descendencia de la mujer habría uno que le heredaría, habrá enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Muchos teólogos, casi todos, entienden que ahí es una promesa de Cristo, nacido de mujer, como hombre, como humano, que vino y que derrotó a Satanás en la cruz. Eso es una promesa. ¿Acaso no hay gracia cuando Dios llamó a Abraham? ¿Quién era Abraham? Abraham era un hombre impío, un hombre alejado de Dios, era un idólatra. Y no solo idólatra, sino que fabricaba ídolos con su familia. Entonces, ¿estaba buscando a Dios? No, Dios lo buscó a él.
La gracia de Dios es la gracia. La gracia de Dios está por toda la Biblia. No podemos limitarla solo a unos periodos. Cuando Dios llamó a Noé, cuando Dios llamó a todos los personajes de la Biblia, fue por su gracia. Hace poco estamos hablando en otro video, una cápsula de Biblia de Teología, hablando de los atributos de Dios, de la santidad de Dios específicamente. Cuando Dios llama a Moisés y le dice: Moisés, detente ahí, quita el calzado de tus pies, porque la tierra en que estás, tierra santa es. ¿Qué tenía de especial esa tierra? Nada. Ese pedacito de tierra donde estaba la zarza ardiendo es parte de la creación de Dios. Toda la tierra la creó Dios. ¿Por qué ese pedacito era santo? Porque Dios estaba ahí. Así de sencillo. Entonces es cuando Dios actúa, cuando Dios se acerca a alguien, cuando Dios escoge a alguien que le comparte su santidad. Entonces Abraham, Noé, Moisés y todos los antiguos es por la pura gracia de Dios. Dios haya gracia donde Él la pone, cuando Él se acerca, porque Él es el Dios de gracia. Y cuando Dios comienza a actuar en una persona, entonces ahí está mostrando gracia. Entonces decir que la dispensación de la gracia es ahí y que por ejemplo, en la dispensación de la gracia no hay ley, o sea, no tiene sentido. Ese es uno de los puntos principales, que no hay tanto, lo que uno ve es que el trato del Señor siempre es el mismo en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Es por su gracia, es por su misericordia que Dios escoge, no porque seamos mejores que nadie. Entonces, ese es el primer punto, que en realidad no hay una base bíblica para hablar de dispensacionalismo. La segunda razón por la que considero que no es adecuado o que es un error que ha traído el dispensacionalismo, entre otras cosas, es porque ha traído un concepto errado del anticristo. En los sistemas escatológicos, ahí es donde está la debilidad grande de esta posición. El tema del anticristo. Resulta que cuando la reforma vino, los reformadores, la mayoría de ellos, señalaron a, a la Iglesia Católica y al Papa como el anticristo y la prostituta de la Iglesia Católica. Y básicamente usted todavía encuentra eso por ahí, porque eso se quedó ahí. Resulta que la contrarreforma, unos doctores de la Iglesia Católica idearon, organizaron y presentaron la propuesta de que el anticristo es una persona y que va a reinar durante 3 años y medio en un periodo de gran tribulación, pero que va a ser en el futuro, mientras que los reformadores están señalando en el momento, y cosa que pues también es un error que cometieron ellos, obviamente. Pero entonces mire que fue para desviar eso, desviar la atención de todos en contra del Papa y en contra de la Iglesia, y llevarlo a otro nivel, cambiarlo de dirección. Entonces, ¿qué es lo que hace Darwin? ¿Qué es lo que hacen los teólogos del dispensacionalismo? Toman esa verdad y la proyectan y la difunden, y por eso hay toda esa creencia. Pero mire, yo quiero solamente leerle un versículo acá que es el del mismo Juan. Primera de Juan 2:18, título: El anticristo. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora, según esto, en el tiempo de Juan ya estaba. Y no era uno, eran muchos. ¿Sí? Esto hay mucho que ver, y después cuando estemos estudiando Apocalipsis versículo a versículo, pues vamos a tratar el tema de este y de muchos otros que aún están por pendientes. Pero según esto ya es algo muy diferente a lo que el dispensacionalismo enseña sobre el anticristo. Aquí son muchos y ya estaban. Y ellos están diciendo que es a futuro y que va a ser por 3 años y medio, en fin. Ese es el otro punto que el concepto errado que se ha presentado y proyectado y difundido sobre el anticristo. Y el tercero es lo que llaman el rapto secreto. El rapto secreto es, según el dispensacionalismo, recordemos que el dispensacionalismo enseña que el Señor viene en las nubes y que se lleva a la iglesia, se lleva a la iglesia va a estar en el cielo, en las bodas del Cordero, van a estar el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, la resurrección de los mártires durante 7 años ahí, y aquí en la tierra, paralelamente,
parece ficción, pero eso es, así lo presentan. Aquí en la tierra van a ser los juicios, las copas, los 7 sellos, todos los juicios de que habla el capítulo 6, creo que hasta el 18 más o menos. Entonces, ese es, ¿cuál es la idea acá? La idea es que es la única posición que dice que la iglesia va a ser raptada para que no sufra la tribulación. Es la única. Todas las otras 3 dicen que la iglesia va a pasar la tribulación. Y mire que la base bíblica que tienen es que es muy, muy sencilla. Ellos dicen en Apocalipsis 3:20, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la tribulación o del juicio que viene sobre todo el mundo. Yo te guardaré. Entonces ellos toman esa idea de que guardar es que se la arrebata y se la lleva, para que el juicio venga aquí sobre los demás. Ahora, otra cosa, juicio aquí, condenación, juicio de Dios, toda la ira de Dios, y entonces en el juicio, en la eternidad, más juicio todavía. O sea, hay tantas cosas que no cuadran, hay muchas cosas que no cuadran. Mire que esta posición escatológica lleva a que hayan muchas resurrecciones. Según ellos hay 4 resurrecciones, muchos juicios y cosas que hemos visto que en Apocalipsis lo que hace es repetir el mismo evento y le va agregando, aclarando muchas cosas, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Entonces, mire, quiero que miremos en Mateo capítulo 24, versículo 30 y 31, mire lo que dice. Dice como título ahí en el 29, comienza la venida del Hijo del Hombre. Ya lo vimos en algún momento. El 30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Lamentarán porque Apocalipsis dice que se esconderán, dirán a las piedras, caigan sobre nosotros, escóndenos por la ira, la venida del Señor. Dice que, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre. Oiga, lo verán. La venida del Señor es visible, no es algo secreto. Es que la forma como el dispensacionalismo lo presenta, en realidad son 3 venidas de Cristo. Primera, cuando nació en Belén de Judea y hizo su ministerio, salvación, etc. Segunda, cuando va a venir hasta las nubes, se lleva a la iglesia y empieza ya las bodas del Cordero, en fin, y aquí juicio. Y después cuando viene a derrotar a Satanás y a establecer el milenio. Entonces serían 3, pero cuando el Señor arrebata a su iglesia es cuando Él viene. Él está diciendo acá, y enviará, dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces mire que el arrebatamiento es en el momento de la segunda venida de Cristo, no es en otro momento, es ahí cuando sea. Y recordemos las parábolas que Jesús, las parábolas sobre el reino tenían que ver con eso, un tiempo de siembra, un tiempo de cosecha. Cuando se echó la red, se recoge todo, pero al final es cuando se va a separar. Entonces, no hay un rapto secreto, no hay una segunda venida de Cristo secreta ahí, parcial. Eso no existe. La venida del Señor es completa. Cuando hay el rapto es cuando en la segunda venida. Mire lo que dice 1 de Tesalonicenses 4:15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Bueno, aquí el título en el 13 dice la venida del Señor. Ojo, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no vamos a resucitar primero que los que durmieron, o sea, los que murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel
y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces mire que el arrebatamiento sí va a ocurrir, pero va a ser en la segunda venida de Cristo. No es que primero se la lleva, como dice el dispensacionalismo, se la lleva para que no sufra los juicios de acá, que van a ir aquí en la tierra, y luego sí viene acá. No, no es esa la idea. Entonces, esta es otra razón por la cual me parece que el rapto secreto no es bíblico. Ha confundido, ha traído mucha confusión y esto no es no es bíblico. Entonces, por ahora dejamos estas tres razones por las cuales consideramos que el dispensacionalismo no es bíblico, no está bien, porque no está respetando la palabra del Señor. Mire, cuando dice ahí que sobre el último punto, el rapto secreto, que la iglesia va a ser raptada para que no sufra, cuando dice que yo también te guardaré, por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te voy a guardar. Pero la forma como es, la idea del griego ahí, es que Dios nos guarda como siempre nos ha guardado. No es que nos va a evitar la prueba, la dificultad, sino que en medio de ella Dios va a estar ahí. Esa es la idea del griego, pero no es que, pero ellos lo entendieron que es quitada, que es arrebatada. Entonces eso no cuadra, no se está respetando el sentido de la palabra de Dios. Entonces son esas tres razones por ahora, para no alargar el video. Primero, que no hay base bíblica para decir que una dispensación se refiere a tiempo, no es así. Segundo, el concepto errado del anticristo que fue adoptado de los doctores de la Iglesia Católica de la Contrarreforma y que se ha publicado así, eso ha traído confusión. Y la tercera cosa que vimos es el rapto secreto. No hay tal rapto secreto. Cuando el Señor venga, será públicamente y será de acuerdo, como lo hemos visto en los otros videos, que las parábolas y todo coincide. Que el Señor dice, vendrán todas las naciones y dirá a unos, venid aquí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me diste de comer, y dirá a otros, malditos, porque tuve hambre, no me diste de comer. Allí será el lloro, el crujir de dientes, allí será el juicio, pero eso es con la venida del Señor. O sea, no hay que dilatar tanto las cosas. La Biblia las presenta en una forma organizada y eso es lo que nosotros tenemos es que mirar. Es más sencillo de lo que pensamos. Yo estoy siendo bendecido porque ahora entiendo mucho más. Ahora entiendo que Apocalipsis es tan hermoso, que la escatología, porque es que no nos podemos quedar solo con Apocalipsis. Ya hemos visto que los evangelios hablan de eso. La escatología de Jesús, la escatología de Pedro, la escatología de Pedro, Pablo, todo coincide. Entonces, esa es la base de la escatología que nos da la Biblia y es muy sencilla. Que Dios les bendiga. En el próximo video continuaremos hablando de por qué no consideramos una buena opción esta del dispensacionalismo. Dios les bendiga, Dios les guarde.